días, mi nombre es Mariana Martínez Osorio, soy de la Tecnología en Atención Prehospitalaria y en la asignatura de Ciencias Morfofisiológicas 2 hemos hecho una disección de corazón de cerdo, la cual es un órgano que anatómicamente es muy similar al corazón humano, tanto en su forma, tamaño y estructura interna. Esta práctica tiene como objetivo reconocer las partes externas e internas del corazón, como los atrios, los ventrículos, los vasos principales, las capas que conforman el corazón, y así podamos aprender y comprender de una forma más visual y directa cómo es que funciona el aparato cardiovascular. Bueno, acá tenemos el corazón en el cual yo voy a hacer mi trabajo. Como vemos, ya tiene varios cortes, los cuales van a dificultar un poco mi disección. Este, así como se debería de hacer, tiene una disección ubicándolo en su cara anterior en la parte apical, tal como si fuera una sonrisa, la cual va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Y así obtendremos la apertura del corazón, aunque no totalmente. Y encontraremos todas sus estructuras internas, tal cual como lo vemos en esta imagen. Vamos a hablar sobre las capas que tiene el corazón, por lo cual vamos a ver primero el pericardio. Es la envoltura más externa que protege y sostiene el corazón. Este se divide en dos: en el pericardio fibroso, que es el que resiste de tejido conectivo y fija el corazón al diafragma y al esternón, evitando que se mueva, y el pericardio seroso, que tiene dos ramas: el parietal, que adhiere al pericardio fibroso, y el visceral o el epicardio, que está en contacto directo con el miocardio. Ahora vamos a hablar del miocardio y del endocardio. El miocardio es la capa media y la más gruesa, formada por tejido muscular cardíaco. Su principal función es la contracción rítmica e involuntaria que impulsa la sangre por dentro del sistema circulatorio. El grosor varía según las cavidades. Es más delgado en las aurículas y más grueso en los ventrículos. Y el endocardio es la capa más interna del corazón. Está compuesto por tejido epitelial y conectivo fino, muy liso, lo cual permite que la sangre fluya sin fricción dentro de las cavidades cardíacas. Recubre todo el interior de las aurículas, ventrículos y válvulas cardíacas. Los surcos o depresiones son las que marcan divisiones entre las cavidades internas del corazón y además sirven de paso para vasos coronarios que irrigan el miocardio. El surco auriculoventricular o coronario rodea el corazón de una forma casi circular, separando las aurículas y los ventrículos. El surco interventricular anterior se localiza en la cara anterior del corazón y va desde el tronco pulmonar hasta el ápice cardíaco. Este marca la separación externa entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El surco interventricular posterior se encuentra en la cara diafragmática o posterior del corazón y también separa los dos ventrículos, pero por su parte posterior. Acá podemos observar lo que son los atrios en la parte externa del corazón. Y acá tenemos tanto el atrio derecho como el atrio izquierdo, están ubicados en la parte superior del órgano. Estas cavidades son encargadas de recibir la sangre que regresa al corazón antes de ser enviada a los ventrículos. Tienen estructuras de paredes delgadas que ocupan la región superior y se distingue por la presencia de apéndices musculares llamados orejuelas. En esta imagen observamos ambos atrios y por lo cual dos ventrículos, los cuales son el derecho y el izquierdo, y son los encargados de bombear la sangre. Ocupan la porción inferior de este órgano y el ventrículo derecho envía sangre hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo por todo el resto del cuerpo. En esta imagen podemos observar lo que es el tabique interventricular en la parte interior del corazón y el cual separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho y está formado por una parte muscular y otra membranosa. Ahora hablemos de los atrios o aurículas, que son, como ya lo habíamos dicho, las cavidades superiores del corazón y son las encargadas de recibir la sangre que llega al órgano antes de pasarla a los ventrículos. Tienen capas internas como el endocardio o unas paredes delgadas y la presencia de válvulas auriculoventriculares, las cuales son en el lado izquierdo la válvula tricúspide encargada de permitir el flujo de sangre desoxigenada desde la aurícula al ventrículo
y la válvula mitral en el lado derecho, que controla el flujo de sangre oxigenada desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo de este mismo lado. Los ventrículos son las cavidades inferiores del corazón y se encargan de bombear la sangre hacia los grandes vasos. En el ventrículo derecho se expulsa sangre hacia los pulmones y en el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo. En el ventrículo derecho recibe la sangre desoxigenada de la aurícula derecha y en el ventrículo izquierdo recibe la sangre oxigenada de la aurícula izquierda y la impulsa, como ya lo dijimos, hacia todo el cuerpo. Tienen una pared ambos mucho más gruesa que las aurículas, es un poco más circular y estrecha y tienen orificios los cuales son conectados con la aurícula, que son las válvulas de las cuales ya hablamos. En esta imagen encontramos lo que hace parte de la vena cava superior. La vena cava inferior no se logra observar ya que la disección del corazón no favoreció mucho, pero vamos a hablar de las venas cavas. Son grandes vasos venosos que llevan sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia el corazón. La vena cava superior está en la parte superior del mediastino y es casi vertical hacia la aurícula derecha. Su función es que recoge sangre venosa de la parte superior del cuerpo. Y la vena cava inferior asciende por el lado derecho de la columna vertebral, pasa por el diafragma y entra a la aurícula derecha por su parte inferior. Transporta la sangre venosa de la parte inferior del cuerpo, como el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores. Es mucho más larga y de mayor calibre que la vena cava superior. En esta imagen encontramos los músculos pectíneos, los cuales son como unas pequeñas prolongaciones musculares que tienen una forma como de relieves y son paralelos. Se encuentran en la pared interna de los atrios, sobre todo en el atrio derecho. En este atrio se localiza en la parte anterior y se extiende hacia la orejuela derecha. Y en el atrio izquierdo, estos músculos son menos desarrollados y son casi exclusivos para la orejuela izquierda. La función de estos es que sea más eficiente la contracción del atrio, por lo cual las paredes sean más extensibles y que el volumen de sangre llegue durante el llenado auricular adaptándose al volumen, lo cual hace que el flujo sanguíneo se mantenga. Los músculos papilares son como prolongaciones musculares en forma de cono que van desde la pared interna de los ventrículos hasta la cavidad. Estos están conectados a las valvas de las válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide o la mitral, por cuerdas tendinosas, que son unas fibras delgadas. Su función principal es evitar que las valvas se inviertan hacia las aurículas, lo que dificulte la contracción ventricular. Las cuerdas tendinosas son unas finas y resistentes fibras que unen las valvas de las válvulas auriculoventriculares con los músculos papilares y así mantienen la valva en su posición correcta durante la contracción del corazón. Acá observamos las 4 válvulas del corazón, las cuales mantienen el flujo sanguíneo unidireccional, evitando de que la sangre retroceda entre las cavidades. Tenemos las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide en el lado derecho y la mitral en el lado izquierdo, que están entre las aurículas y los ventrículos, y las válvulas semilunares, la pulmonar en el lado derecho y la aórtica en el lado izquierdo. La arteria aorta es la más grande y principal del cuerpo, la cual transporta sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. Es elástica y de gran calibre, lo que permite que soporte alta presión. Acá observamos una de las 4 arterias pulmonares, las cuales se dividen 2 para el pulmón derecho y las otras 2 para el pulmón izquierdo. Estas transportan sangre venosa, que es pobre en oxígeno, del ventrículo derecho hacia los pulmones para realizar el intercambio gaseoso. Toda esta circulación se llama una circulación menor o pulmonar. Por último, acá tenemos mis glóbulos rojos y blancos, aunque no se puedan diferenciar mucho, ya que necesitan un proceso adicional, pero son una muestra extraída de mi sangre, la cual se ve desde el microscopio.